Bien, chicos, ahora sí, creo que ya se solucionó este pequeño problema, estos inconvenientes. Ya pues producción, hay que apoyar en esa situación. Vamos a seguir. Estábamos hablando que en el mundo, durante los años 1870 a 1914, se va a dar la denominada paz armada. Pero ¿cuál es otra característica que va a formar parte de todo este periodo? Este periodo también va a ser importante porque se van a empezar a realizar, a formar alianzas. Claro que sí, van a empezar a armarse alianzas. Alianzas. ¿Entre qué países? Alianzas. Entre potencias. Y entre las potencias que se van a unir a estos grupos, por ejemplo, vamos a tener a lo que nosotros conocemos como la triple alianza, alianzas como a la triple alianza, a la triple, aquí vamos a ponerle, a la triple alianza, a la triple alianza y a la triple entente. ¿Ya? Que estas dos alianzas van a ser los protagonistas de lo que va a venir después. Después de que pasa o llega 1914, más o menos entre estos periodos, va a suceder un gran acontecimiento a nivel mundial. ¿Va a suceder qué cosa? Va a realizarse la primera guerra mundial. ¿Ya? Va a suceder la primera guerra mundial entre los años 1914, entre los años 1914 a 1918, que va a finalizar con el Tratado de Versalles. Y otra consecuencia inmediata también va a ser creada la Sociedad de Naciones. Pero obviamente esta Sociedad de Naciones va a terminar fracasando por los acontecimientos del futuro. ¿Qué es lo que también tenemos que recordar durante la Primera Guerra Mundial? También tenemos que recordar, chicos, a ver, con otro colorcito hacemos. Tenemos que recordar que en el año 1917 se va a dar lo que nosotros conocemos como la Revolución Rusa. ¿Ya? Esto se va a dar, la Revolución Rusa, en donde gana la posición social comunista en el gran imperio ruso, derrocando a los zares. Y eso también va a ser una de las causas de lo que va a venir o de los conflictos que van a venir más adelante. Una vez finalizada la primera guerra mundial, lo que se va a dar es que el mundo va a vivir en un mundo entre guerra. Un mundo entre guerra. ¿Y cuál va a ser la principal característica de este mundo entre guerra? Va a ser un acontecimiento en el aspecto económico. Estrictamente estamos hablando de este ladito. En este punto. ¿Cuál va a ser este acontecimiento económico que va a demarcar un antes y un después de la historia de la humanidad? Estamos hablando, claro que sí, de lo que nosotros conocemos como el crack
el crack del 29. ¿A qué se hace referencia con este crack del 29? Hace referencia a la caída de las bolsas, a la caída de la bolsa de valores de Wall Street en Nueva York. Y esto conlleva a una crisis global. ¿Por qué? Porque después de la Primera Guerra Mundial surge como potencia, ¿qué país? Estados Unidos. Antes de Estados Unidos, antes de la Primera Guerra Mundial, como una de las fuertes potencias a nivel mundial durante estos años, era Inglaterra. Pero después de la Primera Guerra Mundial, el país que va a surgir como potencia mundial va a ser Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos. Después de la Revolución Rusa, a postemerías de la Primera Guerra Mundial, Rusia también va a estar colocándose como potencia en el mundo. Y cuando sucede este crack del 29, la economía de Estados Unidos cae. Y si Estados Unidos es la potencia mundial, va pues a afectar a la economía de todos los países, porque Estados Unidos es a quien estaba dando el dinero para la reconstrucción de la vieja Europa. Entonces, este problema en la economía de Estados Unidos va a ser, pues, va a detonar una bomba de tiempo. Tanto así que después de esta caída va a surgir nuevos movimientos políticos. Por ejemplo, estamos hablando de qué cosa. Estaríamos hablando, por ejemplo, el surgimiento del fascismo. Del fascismo. El fascismo como corriente política ideológica. Por ejemplo, en Alemania va a surgir el personaje Hitler, elegido democráticamente. En Italia va a asumir el poder Mussolini. En Japón va a asumir el poder ¿quién? Hirohito. Pero va, a la par que está creciendo el fascismo, también se van a fortalecer los gobiernos democráticos. Democráticos. ¿Cómo qué países? Por ejemplo, Estados Unidos, Francia, Inglaterra. ¿Está bien? Está bien. A consecuencia de todo este problema que hubo en la entreguerra, era pues inminente lo que ya se venía, lo que ya se venía. Se va a venir entonces la segunda guerra, la Segunda Guerra Mundial. Se va a venir la Segunda Guerra Mundial. Entre los años 1939 a 1945, ¿ya? 1939 a 1945. Justamente entre ambas posiciones. Alemania a la cabeza, que no estaba conforme con el Tratado de Versalles, en donde los países ganadores de la Primera Guerra Mundial prácticamente vulneraron y pisotearon al hombre alemán. Y Hitler, renegado de toda esta situación, decide alzarse en armas y motivado por sus ideologías, por la supremacía del superhombre, entra en conflicto con medio mundo, con medio mundo. Y obviamente va a finalizar esta Segunda Guerra Mundial consolidando las grandes potencias de ese entonces. Por un lado, como un país capitalista va a estar Estados Unidos y por otro lado, como país socialista va a surgir la URSS, la Unión Soviética. ¿Ya? Entonces, finalizada la Segunda Guerra Mundial, va a venir lo que nosotros conocemos el mundo postguerra. Postguerra. ¿Y qué es la principal característica de este mundo postguerra? La principal característica de todo este periodo es que se van a dar dos situaciones. En un inicio, lo que nosotros conocemos como la Guerra Fría. La Guerra Fría. Un mundo polarizado, en donde los grandes exponentes del capitalismo y del socialismo se luchaban en el ámbito político, económico, militar, e incluso
incluso el tema de la carrera espacial, la Guerra Fría. ¿Qué potencia se iba a quedar con el dominio total y absoluto de la Tierra? Eso es lo que nosotros vamos a entender como la Guerra Fría. No se disparó ni una sola arma, pero durante esta Guerra Fría estuvieron pues siempre presentes ambas potencias. Podemos recordar, por ejemplo, el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur. No apoyaron directamente los estadounidenses con la URSS, pero sí apoyaron militarmente, dando logística, dando armas, pero su nombre no se manchó. Así estaba nuestro mundo polarizado de la Guerra Fría. Y también, más o menos por los años 70, más o menos años 60, años 70, se va a dar lo que nosotros conocemos como la coexistencia pacífica. La coexistencia pacífica. En donde los líderes de los países, del país capitalista como es Estados Unidos y del país socialista, empiezan a entablar comunicación y mantener relación para no poder llegar a una tercera guerra mundial, que obviamente va a ser nefasto para toda la humanidad. ¿Ya? Entonces, estas serían las principales características del siglo XX. Esto es lo que pasó en el mundo durante el siglo XX. Bien, eso es lo que va a pasar en el mundo. Pero ¿qué es lo que va a pasar en el Perú mientras están sucediendo todas estas cosas, todos estos acontecimientos? En el Perú, a ver, lo más próximo a 1870, 1879 en sí, ese año, ¿les recuerda algo? Claro. Nosotros, mientras va a llegar 1879, en el Perú se va a dar guerra, la guerra del Pacífico. Del Pacífico. En el Perú se va a dar la guerra del Pacífico. ¿Entre qué años? Ustedes saben, 1879 a 1883. Durante 1879 y 1883, el Perú va a entrar a una guerra innecesaria. Claro que por políticas tomadas anteriormente, el Perú se ve involucrado en una guerra que no tenía ni pie ni cabeza. En una guerra en donde participan 3 países a un inicio: Bolivia, Chile y Perú. Ya hablaremos en un tema a más detallado todo este temita importante e interesante sobre la guerra del Pacífico. Pero nos vamos a ubicar en nuestra línea del tiempo. Una vez finalizada la guerra del Pacífico, cuando finaliza la guerra del Pacífico, la historia pues no se va a detener ahí a darnos un respiro. No, la historia va a seguir continuando y se va a dar lo que nosotros conocemos como la reconstrucción nacional. La reconstrucción nacional. ¿Ya? Y la reconstrucción nacional se va a dar desde 1884 hasta 1895. 1895, mira, ya tenemos 2 cosas importantes y todavía estamos en esta primera década de la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que caracteriza
a la reconstrucción nacional en el Perú. Obviamente los nuevos gobernantes que van a entrar en este periodo van a tener la labor, pues, de reconstruir de manera económica, política, social y moralmente al peruano, que ha sufrido las consecuencias de la Guerra del Pacífico. ¿Y qué presidentes, por ejemplo, vamos a tener en la reconstrucción nacional? A ver, chicos, vamos a empezar entonces. Como el primer presidente de la reconstrucción nacional va a entrar ¿quién? Miguel Iglesias. Miguel Iglesias. Miguel Iglesias. Después de Miguel Iglesias, ¿quién va a entrar? Va a entrar su primer gobierno, ¿de quién? De Andrés Avelino Cáceres. Claro, el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. El Taita Cáceres, ¿verdad? El brujo de los Andes. Después de este primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, ¿quién va a venir? Va a venir Remigio, Morales Bermúdez. Claro, Remigio Morales Bermúdez. Después va a venir el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres. El segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Pero este gobierno no dura mucho, a lo mucho llega casi un año. ¿Por qué? Porque hay un personaje que va a estar pues aquí interfiriendo, queriendo llegar al poder. Pero con él vamos a empezar a hablar de otro tema. Una vez terminados los presidentes de la reconstrucción nacional, a inicios del siglo XX va a venir un tema importante. ¿Quién viene después de o qué grupo viene después de la reconstrucción nacional? Viene lo que nosotros conocemos como la república aristocrática. ¿Ya? La república aristocrática, que van a estar en el poder desde 1895 hasta 1919. Más de 20 años en el poder. Más de 20 años. Y mira, 1895 a 1919. Mira, estamos encontrando en esta partecita. En esta partecita. 1919. Ya había finalizado hasta la Primera Guerra Mundial. Y estos hechos históricos, por ejemplo, de la Revolución Rusa, de lo que va a salir Estados Unidos como nueva potencia, de lo que antes el gobierno, el gobierno de Inglaterra predominaba, todos esos factores van a influir en el gobierno o en los gobiernos de la República Aristocrática, que fue el término de República Aristocrática fue acuñado por Jorge Basada. ¿Ya? Ojito con ese tema. Profesor, ¿qué presidentes tenemos en la República Aristocrática? Como les decía, lo que se considera que uno de los primeros, o el primero, va a ser ¿quién? Va a ser Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola. Claro, te recuerdas, ¿verdad? Te recuerdas, un personaje importante durante la Guerra del Pacífico. Muchos lo consideran traidor, muchos lo defienden, pero eso es un tema ya discutible. Pero él fue uno de los primeros que inicia la República Aristocrática en el Perú. Luego, ¿quién sigue? Va a venir, luego de Nicolás de Piérola, va a venir pues Eduardo López de Romaña. Eduardo López de Romaña. Eduardo López de Romaña. Eduardo López de
romano. Después de él, ¿a quién vamos a tener? Tenemos varios presidentes aquí. Vamos a tener a Candamo, a Miguel Candamo. 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 Luego va a venir el primer gobierno de quién? Va a venir el primer gobierno de José Pardo, José Pardo, José Pardo y Barreda, ¿ya? Luego va a venir un personaje que ha sido ministro de Economía de José Pardo y Barreda. Estamos hablando de quién? De Augusto Bernardino Leguía. Augusto Bernardino Leguía. Claro, su primer gobierno, porque después vamos a ver que va a volver a ser elegido presidente. Después del primer gobierno de Augusto B. Leguía, vamos a tener el gobierno de quién? De Guillermo Billinghurst. De Guillermo Billinghurst. Después de Guillermo Billinghurst, que no va a pertenecer a la cúpula de poder civilista que mantenía el poder en ese entonces, van a mandar a que le den un golpe de Estado. Y quien termina dando el golpe de Estado a Billinghurst va a ser Óscar R. Benavides. Y Óscar R. Benavides justamente va a entrar en 1914, va a entrar al poder después de darle el golpe de Estado, pero en 1914 vemos que empieza la Primera Guerra Mundial. Entonces, él no quiere un país en plena guerra mundial, así que llama a elecciones. ¿Y quién va a ser elegido nuevamente? Su segundo gobierno de José Pardo y Barreda. La República Aristocrática, hasta este punto, las principales características, ¿cuáles son? Primero, que va a estar constituido por un gobierno civilista, un gobierno civilista. La mayoría de los presidentes que son elegidos pertenecen al partido civilista, excepto por Nicolás de Piero, lo que él va a pertenecer a un partido democrático, ¿ya? Otra característica es de que el poder durante la República Aristocrática va a estar en manos de familias poderosas económicamente hablando. Estaríamos hablando de las 40 familias más poderosas del Perú a inicios del siglo XX. Y estas familias, tenemos que recordar que su principal actividad económica van a estar referidas a ¿qué? A la agroexportación, primero de las haciendas de azúcar por el norte, costa norte del Perú, la agroexportación del algodón en la costa sur del Perú. También va a estar caracterizado por la exportación de lana de la sierra sur de nuestro país. También está caracterizado como otra actividad económica, por ejemplo, el descubrimiento y la explotación del petróleo de Brea y Pariñas. Ahí entra lo que va a ser la empresa del IPC, la International Petroleum Company. Por ejemplo, también va a ser el descubrimiento de yacimientos mineros en la Sierra Central, que va a entrar ahí la compañía Cerro de Pasco, por ejemplo. En nuestra selva, el descubrimiento del caucho, entre otros productos. ¿Y quiénes son los dueños de todas estas actividades económicas? La cúpula de poder de las 40 familias poderosas en nuestro país. Pero obviamente que su gobierno o los gobiernos no van a ser pues tranquilos, porque tal como había esta separación entre poderes, entre clase alta y clase baja, la clase baja pues nunca o no va a estar pues quieta, por así decirlo. Van a empezar a levantarse en huelgas. Este es un periodo donde los sindicatos toman gran relevancia, porque hasta antes de la República Aristocrática no se reconocían ciertos derechos laborales. No se tenía, por ejemplo, el trabajo o la jornada de las 8 horas.
no se tenía el descanso dominical, no se tenía, por ejemplo, las indemnizaciones por accidentes. Los trabajadores, antes de la República Aristocrática, trabajaban pues en un estado deplorable, donde la vida de los trabajadores, de los obreros, no valían pues mucho. Pero este periodo también va a ser importante por las conquistas en el ámbito laboral. Estrictamente va a ser el segundo gobierno de José Pardo y Barrea quien va a oficializar, por ejemplo, la jornada de las 8 horas, así como también les va a reconocer ciertos derechos a los trabajadores. ¿Está bien? Una vez llegado a 1919, con José Pardo y Barredas, después del gobierno de José Pardo y Barredas, la población quería un presidente más como Billinghurst, como les refería. Billinghurst, Guillermo Billinghurst, no formaba parte pues de esta cúpula de los aristócratas peruanos, sino era pues más un gobierno populista, más entregado al pueblo, y el pueblo quería un presidente como Billinghurst. Pero al momento de las elecciones de 1919-1920, Guillermo Billinghurst ya había fallecido. Entonces, la población vio como una persona que capaz de poder tener las riendas de nuestro país en favor de la población, justamente en el primer ministro de José Pardo y Barreda y también en el expresidente Augusto B. Leguía. Es por eso que en el año 1919 entra ganando las elecciones el personaje de Augusto B. Leguía. Y con él se va a empezar lo que nosotros conocemos como el oncenio de Leguía. ¿Ya? Oncenio viene de 11 años. Augusto Bernardino Leguía va a gobernar durante 11 años nuestro país. ¿Cómo sucede esto? Entra al poder en 1919, disuelve el Congreso, lanza una nueva constitución, y los mandatarios o los congresistas de esta nueva constitución reconocen a Augusto Bernardino Leguía como nuevo presidente. Hasta ahí ya va un año. En 1920, con su misma constitución, es reconocido como presidente de la República y llegado a 1924-1925, gracias a su constitución que permite la reelección, es reelegido por un periodo más. Incluso ha tenido otra reelección, pero después vamos a ver más adelante que va a ser o va a terminar siendo derrocado. ¿Cuáles son las principales características del oncenio de Leguía? A ver, el oncenio de Leguía dura desde 1919 hasta 1930, ¿ya? Todos esos años va a gobernar Augusto Bernardino Leguía. Él va a estar como presidente de la República. ¿Sí, chicos? A ver, ¿cuáles son algunas características a grandes rasgos sobre el oncenio de Leguía? En el ámbito económico, antes del oncenio de Leguía, miren, estamos hablando de 1919, acaba de terminar la Primera Guerra Mundial. Antes de esto, el Perú y los aristócratas de todo este gobierno, de todo este periodo, dependían de las inversiones inglesas. O sea, todos estos presidentes han gobernado en base a la inversión de Inglaterra. Pero Augusto Bernardino Leguía ve, observa, analiza que después de 1919 ya finaliza la Primera Guerra Mundial, surge como nuevas potencias el capitalismo de Estados Unidos y el socialismo de la URSS. Entonces, Augusto Bernardino Leguía quiere mejorar el aspecto, al menos de Lima, para atraer inversiones del extranjero. Pero ¿quién va a ser el país que le va a prestar dinero para realizar todas estas acciones? Ese país va a ser justamente Estados Unidos.
Augusto B. Leguía durante su oncenio, la principal característica es que va a recibir la inversión de Estados Unidos. Desde aquí va a empezar lo que es el imperialismo yanqui en nuestro país. Con él va a empezar todo esto. Augusto Bernardino Leguía, como les estaba diciendo, va a querer atraer pues la inversión del extranjero, porque el Perú para estos entonces, recuerden que les había mencionado, que dependían pues de las haciendas de azúcar, haciendas de algodón, haciendas de lana. No había una modernización en la industria peruana. Él quería que se modernice toda esta situación, pero para que la inversión extranjera pueda venir a nuestro país, va a necesitar necesariamente pues construir o remodelar mejor al menos la capital. Entonces, Augusto B. Leguía va a solicitar fuertes sumas de dinero a la nueva potencia que va a ser justamente Estados Unidos para poder embellecer Lima, pero solamente Lima. Se olvidó del resto de departamentos. ¿Está bien? Otra característica del oncenio de Augusto Bernardino Leguía es que para poder estar tanto tiempo en el poder, obviamente pues va a tener que controlar las clases sociales, porque recordemos que la República Aristocrática está pues lleno de revueltas y luchas sociales. Entonces, ¿cómo hizo el oncenio de Leguía para poder permanecer en el poder? Dando a cada clase del poder lo que se necesitaba. Por ejemplo, la clase alta de la República Aristocrática teniendo sus haciendas de algodón, sus haciendas de azúcar. Allá, si ellos tienen las haciendas, que son una actividad económica, el oncenio de Leguía que dijo, ya, yo les voy a poner agua, yo como Estado les voy a poner canales de irrigación para mejorar su producción. Así, por ejemplo, tenemos el canal, el Imperial, por ejemplo, aquí en la costa sur, en la costa norte también. Otro tipo de canal. A la clase media, ya estaban saliendo bastante cantidad de profesionales de las universidades nacionales. Entonces, a esta clase social, que le llamaremos clase media, ¿cómo los vamos a controlar? Los vamos a controlar metiéndolos pues justamente al aparato estatal, contratándolos y que trabajen para el Estado. Y siendo profesionales y ganan bien, obviamente esa clase social va a estar controlada. Así como también las clases más bajas. Por ejemplo, ¿cómo vamos a controlar al indígena peruano, al campesino peruano? ¿Qué es lo que quiere el campesino? ¿Qué es lo que quiere? Entonces, Augusto Bernardino Leguía para estas clases sociales les va a dar ya ciertos derechos, ¿ya? Ciertos derechos. Conste que anteriormente ya había ganado los trabajadores, los obreros, más que todo, ya habían ganado sus jornadas laborales, ¿ya? En cambio, aquí en el oncenio de Leguía les va a dar ciertos derechos. Por ejemplo, ¿qué es lo que pedían? Que se les reconozca, por ejemplo, las tierras comunales. Entonces, el oncenio de Leguía también reconoce las tierras que pertenecen a las comunidades, diferenciándolas de las tierras de los hacendados. Pues eso fue pues una gran decisión para poder controlar al indígena peruano. Pero a la misma par, si va a querer hacer crecer al Perú, entre comillas, con las inversiones extranjeras, va a necesitar lo que son pues carreteras, construcción y mejoramiento de carreteras que puedan conectar con diversos puntos del país. ¿Por qué? Porque la producción no solamente estaba pues en Lima, la producción, por ejemplo, de azúcar estaba pues en el norte, necesitaba una carretera al norte. Las producciones de algodón estaban al sur, necesitaba una carretera al sur. Las producciones de lana, las haciendas de lana estaban pues en la Sierra Sur, necesitaba una carretera que vaya a la Sierra Sur del Perú. Para poder acceder, por ejemplo, a la selva, por el tema del caucho, también tenía que abrirse carreteras. Entonces, Augusto B. Leguía, durante su oncenio, también va a realizar la construcción de carreteras. Por eso también, pues, a Alonso Leguía o a Augusto Bernardino Leguía se le conoce como el mago de las carreteras, porque hizo aparecer las carreteras así. Pero ¿cómo hizo aparecer estas carreteras? Pagando bien a los trabajadores, alimentándolos bien. No, pues dio la ley de construcción vial, en donde todo aquel personaje varón de 20 a 65 años de edad que tengan la fuerza de trabajar, tenían que trabajar de manera obligatoria y sin pago durante
2 semanas al año. Entonces, justamente con este atropello, pudo construir todo este. Después del oncenio de Leguía, 1929, un año clave. ¿Qué es lo que habíamos dicho que pasó en 1929? El crack del 29. Todo iba bien para Leguía hasta que llega el crack del 29. En Estados Unidos cae la bolsa de valores de Wall Street. Cae la bolsa de valores. Al caer la bolsa de valores, se va a la quiebra muchos bancos norteamericanos. Y si se van a la quiebra los bancos norteamericanos, Augusto B. Leguía no va a tener el dinero para los préstamos para seguir construyendo. Ese es uno de los factores para que le den el golpe de Estado a Augusto B. Leguía. Aparte, otro de los factores fue pues que hubo gran corrupción. La corrupción es una particularidad de los gobiernos peruanos, justamente a partir de la República, desde 1824, ¿por qué no decirlo? Hasta nuestros días. La corrupción es una característica principal de los gobiernos de nuestro país. Desde la reconstrucción nacional, república aristocrática, luego va a venir el oncenio de Leguía, el tercer militarismo. Todos esos gobiernos, la principal característica va a ser pues la corrupción. ¿Ustedes creen que durante estos años, por ejemplo, en los gobiernos de la República Aristocrática, no hubo corrupción? ¿Los presidentes entraron misios y salieron misios? No, obviamente no. ¿Y todo esto dónde lo podemos encontrar? En la investigación pues de Alfonso Quirós, en la historia de la corrupción del Perú, en donde nos narra que durante este oncenio de Leguía, donde sí recibe la gran inversión norteamericana, pero no, pues, no toda esta inversión, no todo el dinero que nos dan, van destinados a la construcción de vías, de hospitales, de colegios, de carreteras, de más. No, no va todo el dinero. Una parte de ese dinero se queda pues para el mismo presidente, para su misma organización, sus personajes de confianza. Aparte, el tema de tratados, claro que no se puede confirmar, pero hay pues indicios de que, por ejemplo, durante el oncenio de Leguía, en el ámbito territorial, se da pues lo que es la recuperación, entre comillas, de Tacna y la entrega de Arica. Porque miren, ¿cuántos años pasó desde la Guerra del Pacífico hasta el oncenio de Leguía? Según el tratado firmado, al finalizar la Guerra del Pacífico, Tacna y Arica quedarían en manos de Chile solamente por 10 años. Después iba a llamar un plebiscito para determinar si estos pueblos querían seguir perteneciendo al Perú o querían pertenecer a Chile. Pero estos gobiernos que fueron sucediendo no tuvieron los suficientes pantalones de poder reclamar ese derecho nuestro de recuperar personas importantes para nosotros. Es ya bajo presión de la población que durante el oncenio de Leguía se llega pues al Tratado de Lima, con el que se firma la paz y la demarcación territorial entre el Perú y Chile, en donde el Perú tenía que recuperar Tacna y Arica, pero no lo hicimos. No lo hicimos. Y en el libro de Alfonso Quirós se menciona que el gobierno chileno entregó un soborno a Augusto Bernardino Leguía para que no se realizara el plebiscito. Y quedando en forma salomónica que Arica se pertenezca a Chile y Tacna regrese al Perú. Pero tampoco fue pues que Tacna se benefició con esta situación, no, porque tenemos que recordar que los territorios de Tacna y Arica que pertenecían al Perú empezaron a ser pues chilenizados, han empezado a ser chilenizados después de la Guerra del Pacífico. ¿Qué quiere decir eso? Que a estos territorios inmigraron personas chilenas para poder hacer olvidar al peruano que estaba en esos territorios sobre sus costumbres y sobre su historia. Pero Tacna y Arica fueron dos departamentos importantes que no se dejaron manipular, no se dejaron influenciar por estas personas. Por eso se habla pues de la ciudad heroica. ¿Por qué? Porque cada día de todos los días de la semana, a mediodía se cantaba el himno nacional del Perú, recordando siempre los valores y que ellos pertenecían a esta gran tierra llamada. Pero eso no importó pues esta cúpula de gobernantes.
Eso poco o nada les importaba. La corrupción va a ser va a ser la gran protagonista de estos gobiernos presidenciales hasta el año 2020. A ver, estamos hablando del oncenio de Leguía. Finaliza por el crack del 29, no tiene dineros para invertir, tiene serias acusaciones sobre corrupción y tiene luchas sociales por los abusos que estaba cometiendo por la conscripción. Con todo esto, viene un personaje desde Arequipa a darle el golpe de Estado. Estamos hablando o estaríamos entrando al periodo que lo vamos a conocer como el tercer militarismo. Lo vamos a conocer como el tercer militarismo. A ver, por favor, producción, ¿se logra ver hasta esta parte o no? Confírmenme. Ya, sí, sí se ve. Bien, vamos a entrar al tercer militarismo. Como les estaba diciendo, va a haber un personaje que desde Arequipa va a iniciar una revuelta para justamente darle golpe de estado a Augusto Bernardino Leguía. Y este personaje, ¿quién va a ser? Va a ser Luis Sánchez Sánchez, ¿ya? Este personaje va a empezar a dar su revuelta desde Arequipa, por todos los temas de corrupción, por todos los temas de abuso contra el pueblo peruano. Por todas estas situaciones termina dándole golpe de estado a justamente Augusto B. Leguía. ¿Y qué es lo importante de este gobierno, por ejemplo? Tenemos que recordar que el oncenio de Leguía fue un gobierno muy entreguista. Durante el oncenio de Leguía se firmaron varios tratados con diferentes países, donde terminamos entregando, por ejemplo, ya les había mencionado el territorio de Chile, ya habíamos firmado en su primer gobierno durante la República Aristocrática parte del territorio a Bolivia, hemos firmado tratados, tratados por ejemplo, con Brasil por el tema del caucho y finalmente terminamos cediendo territorios Colombia, con Colombia. ¿Y por qué? Porque justamente la potencia que le estaba dando el dinero, Estados Unidos, va a entrar pues también aquí como un participante. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, Estados Unidos va a terminar quitando a Colombia una parte de su territorio en Centroamérica, justamente para construir pues el canal de Panamá, con la promesa de que en algún momento el gobierno estadounidense le iba a devolver el territorio perdido a Colombia. Justamente en la parte norte de nuestro país se va a entregar pues una gran parte de la Amazonía a lo que es Colombia, pero Luis Miguel Sánchez Cerro va a estar disgusto con una decisión. Por ejemplo, el tema de Leticia, estrictamente con el tema de Leticia. Dentro del trapecio amazónico que terminamos entregando al gobierno colombiano, había pues una población, la población de Leticia, que no estaba pues conforme con esta situación. Ellos eran peruanos y querían seguir perteneciendo al Perú, y no por una decisión de Lima, una decisión de los políticos peruanos, esta población de Leticia, pues ahora se va, de la noche a la mañana, se va a convertir en colombiana. Entonces, por esa situación, Luis Miguel Sánchez Cerro ya está por iniciar un conflicto armado. Vamos a entrar en un tema de crisis. Estamos a punto de iniciar una guerra con Colombia por el tema, por el tema de Leticia. ¿Ya? Vamos a estar ahí, estar a punto.
esperando la gota que derrame el vaso. Pero Luis Miguel Sánchez Cerro termina siendo asesinado. Termina siendo asesinado justamente en una parada militar en el campo de Marte, en donde las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales daban a la población la seguridad de que nosotros íbamos a recuperar todo este territorio. Pero en plena ceremonia, Luis Miguel Sánchez Cerro es atacado y fallece. Y fallece. Una vez muerto el presidente, constitucionalmente, ¿quién asume el poder? El primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo vicepresidente. Pero en este caso, pues, muerto el vicepresidente no se quería hacer cargo de lo que se habían roto las relaciones diplomáticas con Colombia. Peor aún, el segundo vicepresidente. Entonces, ¿quién va a asumir el poder en este tercer militarismo? Va a asumirlo Óscar R. Benavides. ¿Ya? Sobre la muerte de Luis Miguel Sánchez Cerro, hay mucha polémica y mucha discusión. Lo que se maneja es que posiblemente Luis Miguel Sánchez Cerro haya sido asesinado por un militante aprista. Porque tenemos que recordar que los partidos de masas, y entramos a otro temita, los partidos de masas, ¿cuándo van a empezar o cuándo inician? Inician pues durante el oncenio de Leguía. Van a aparecer dos fuertes partidos de masas, uno liderado por un trujillano, que va a ser justamente Víctor Raúl Haya de la Torre, fundando su partido, Alianza Popular Latinoamericana, el APRA, y se va a formar como un partido de obreros. Y por otro lado va a estar pues José Carlos Mariátegui con el Partido Socialista, que va a estar más al lado del indígena peruano. Y estas dos grandes ideologías también van a empezar a incomodar pues al gobierno de Leguía, porque también quieren llegar al poder. Ya se han cansado de todo esto, ya se han cansado de estos aristócratas, ya se han cansado de estos militares que lo único que han hecho es provecho para sí mismos y no provecho para los demás. No han hecho nada por el país. Mira, desde 1884 hasta 1919 no se hizo mucho, pues el Perú seguía un Perú del siglo pasado, un Perú que no mejoró en el aspecto económico en nada, peor aún en el aspecto social, aún persiste o persistía el tema del racismo, de la discriminación, más que todo en la República Aristocrática, de la discriminación hacia la selva, la discriminación hacia la sierra. El Perú no es solo Lima, el Perú es de todo, y todo eso va a ser fundamentado y basado justamente en el partido de masas que se va a dar durante el oncenio de Leguía. Y cuando Luis Miguel Sánchez Cerro entra al poder, lo primero que hace es declarar ilegal al partido aprista. ¿Por qué? Porque saca una ley diciendo que en el Perú solamente van a ser legales aquellos partidos que han sido formados y creados en territorio nacional. Miren qué bonito. Solamente van a ser reconocidos aquellos partidos políticos fundados en el territorio nacional. Y ojo con esta pregunta. A ver, ¿dónde se fundó el APRA? ¿Dónde funda el APRA? El APRA pues va a ser fundado justamente en México. En México. Entonces, cuando se dé esta ley, Luis Miguel Sánchez Cerro va a empezar pues con una cacería de brujas, va a empezar con una cacería de apristas. Y a los apristas se les limita mucho los derechos políticos que ellos querían prácticamente, ¿no? Entonces, y esto del tercer militarismo lo vamos a tener pues desde 1930 al 39. Y miren, más o menos estaríamos hablando hasta esta parte de aquí. Nosotros hasta este tercer militarismo vamos a estar hablando durante el mundo recién sucedía todo esto. ¿Ven? Un poco bonito el tema, hablando de la República Aristocrática, Reconstrucción Nacional, cosas para recordar: Reconstrucción Nacional, República Aristocrática, económicamente dependientes de Inglaterra. El oncenio de Leguía
va a atraer la inversión norteamericana. Claro que sí. Cuando le da el golpe de Estado a Óscar R. Benavides a Guillermo Billinghurst, va a empezar la Primera Guerra Mundial. Y el segundo gobierno de José Pardo y Barreda se va a caracterizar por dos cosas. Primero, porque va a gobernar mientras en el mundo hay la Primera Guerra Mundial, y segundo, porque va a dar ciertos derechos laborales a los obreros. A ver, para no dejarlo en el aire, ¿qué pasaba en el Perú estrictamente en el segundo gobierno de José Pardo y Barreda durante la Primera Guerra Mundial? En el ámbito económico, el Perú desde siempre ha sido un país exportador. Y cuando inicia la Primera Guerra Mundial, el Perú pues va a exportar la materia prima que este tiene. Va a exportar el azúcar como alimento básico, el algodón para los uniformes, va a exportar lana también para la formación de uniformes, va minería, el caucho, entre otros. Pero aquí hay una cuestión. ¿Ustedes creen que esta exportación de materia prima, porque hubo pues el boom de exportación, este boom de exportación benefició a todos los peruanos? Todos los peruanos hemos sido beneficiados con esta situación del boom exportador. Obviamente pues no. Los únicos que se han beneficiado con la exportación de estas materias primas durante la Primera Guerra Mundial obviamente van a ser pues los dueños de las grandes haciendas, las haciendas azucareras, las haciendas de lana, las haciendas de azúcar, las empresas o las compañías que van a exportar la mina y el petróleo en nuestro país. Entonces, desde siempre, bueno, al menos al inicio del siglo XX, de esta manera se estaba manejando el Perú. 100 años después, cambiaron muchas cosas, pero creo que seguimos repitiendo la fórmula de la corrupción, que va a ser un tema importante en el no poder avanzar de manera adecuada, organizada y juntos de todos los peruanos. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a pasar a nuestra segunda pizarrita. A ver, producción, por favor, apóyenme en eso.
Ya, a ver chicos, vamos a hablar entonces estrictamente de nuestros inicios en el siglo XX con el tema de la República Aristocrática. Revisando algunos comentarios de ustedes, pues sí, hay una frase que es muy interesante: que no conoce su pasado está pues asegurado a cometer los mismos errores en el futuro. Y nosotros que tenemos muchos errores en el pasado, pero como que la población no tuvo o no tiene la necesaria capacidad de poder darse cuenta y decir un alto a todo esto. Aunque últimamente, estos años, está que me sorprende más que todo el tema de los jóvenes con el tema político. Pero vamos a regresar a lo que nos importa. La República Aristocrática en el Perú, desde 1895 hasta 1919. ¿Está bien, chicos? Vamos a hablar. A ver, ¿cuáles son las principales características de este periodo? Sacamos los plumoncitos. Sacamos los plumoncitos. Primero, ¿a qué se refiere con el término de aristócrata? A ver, ¿quién es aristócrata? ¿Quién es aristócrata? Aquí vamos a poner aristócrata. Nosotros vamos a conocer como aristócrata a todas aquellas personas que han sido propietarios, a los propietarios, ¿de qué? ¿De qué? De las haciendas, de las haciendas. Las haciendas productoras ¿de qué? ¿Qué cosa producen estas haciendas? Las grandes haciendas. Estamos hablando de la República Aristocrática, las 40 familias más importantes. Haciendas que van a, o que son dueñas de las haciendas, por ejemplo, de algodón, de azúcar y de lano. Los gamonales, ¿no? Los gamonales en la sierra peruana. ¿Ya? Vamos a conocer el término de aristócrata, aquellos propietarios de las haciendas de azúcar, algodón y lana. ¿Ya? Y justamente estos propietarios de estas haciendas, que obviamente van a tener el poder político, estos, ¿qué cosa van a hacer? Estos van a controlar el poder, van a controlar el poder, ¿ya? Van a controlar el poder. Y obviamente van a controlar el poder no pues a la fuerza, porque ya no están para eso, sino que van a mantener el poder porque predomina, ¿qué cosa? ¿Qué cosa predomina? Va a predominar el partido civil, ¿ya? El partido civil. Por eso también se le conoce pues al periodo de los aristócratas como el civilismo, ¿ya? Entonces, esas van a ser nuestras principales características de este periodo, en donde los aristócratas van a ser los dueños de las grandes haciendas, en donde van a estar pues en manos solamente de 40 familias, un número reducido en comparación a la gran población que existía en nuestro país. Y esta cúpula de personas adineradas económicamente van a ser quienes controlan el poder de manejar el territorio nacional a través del partido civil. ¿Está bien, chicos? Entonces, vamos a hablar uno de los aspectos. Su actividad económica. La actividad económica que va a ser característica de la República Aristocrática va a basarse en la exportación ¿de qué? A ver, con cada uno de ustedes. Este moradito, Brea y Pariñas, petróleo,
petróleo, petróleo. Por ejemplo, en los valles de la costa norte, ¿qué haciendas van a ver? Ya les había mencionado el algodón, el algodón. En la Sierra Sur vamos a tener las haciendas de azúcar. Claro que sí. En la sierra central, vamos a encontrar ya los yacimientos mineros. Mineros. En la Sierra Sur, lana, exportación de lana. Y en nuestra selva peruana, el descubrimiento y la exportación del caucho. Del caucho. ¿Ya? A ver, ¿por qué nuestro país durante la República Aristocrática va a realizar esta actividad económica? Recordemos que antes de la República Aristocrática, nuestro país contaba, a ver si arregla un poquito la cámara, a ver, creo que se ve, contaba en la parte sur, más que todo cuando Tarapacá aún era nuestra economía dependía de ¿qué? De la exportación del guano y del salitre, pero después de eso ya hace unos 30, 40, 50 años atrás, cuando nuestra principal actividad económica era la exportación del guano y del salitre. Después de la guerra con Chile, perdemos el territorio de Tarapacá y con ello se termina nuestra exportación de guano y salitre. Pero nuestro país, que no sé si es bendición o maldición, tiene pues los recursos naturales. Tiene estos recursos naturales que van a ser de propiedad de grandes personas adineradas, que van a ser los únicos que se van a beneficiar con todas nuestras riquezas. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en el tema de Brea y Pariñas, nos hicieron pues contratos buenos. Con las grandes ganancias que nos habrían podido dar por la exportación del petróleo, el Perú hubiese crecido enormemente. Imagínense cuántos años hasta la actualidad se sigue explotando la mina o el campo petrolero de Brea y Pariñas. ¿Cuánto tiempo se está exportando nuestro tema de la minería? Nuestro caucho. Todo esto es resultado de un mal manejo, pues obviamente. Ya, pues la República Aristocrática simplemente van a gobernar para sus propios intereses. ¿Sí, chicos? Bien, chicos, hasta ahí nos ha llegado la pizarra. Hemos podido dar una vista general comparando de situaciones en la historia de la humanidad con la historia del Perú para poder darnos cuenta de algunas situaciones, tomando en cuenta siempre que lo que va a suceder en el mundo va a repercutir en nuestro país. Nuestro país no vive pues alejado o no vive aislado de las cosas que suceden en el mundo. Si en el mundo sucede, por ejemplo, la crisis económica, a nosotros nos va a afectar. Si en el mundo va a haber cualquier situación, el Perú, como cualquier otro país, también va a ser afectado. Y esa relación va a ser importante para poder entender el porqué de cada una de las acciones de nuestros gobernantes. Ya sea que recibamos inversiones de Inglaterra, ya sea que recibamos inversiones de Norteamérica, entender cuándo, dónde y por qué surgen los partidos de masas, qué es lo que sucede con el tercer militarismo. Por ejemplo, más adelante vamos a ver pues el primer gobierno de Belaúnde, el problema el problema de la página 11, entre otros actos de nuestros gobernantes. Pero entonces, chicos, espero que les haya gustado. Cualquier consulta, cualquier pregunta, déjenme en la caja de comentarios, que lo voy a estar revisando más adelante. Con todo esto, chicos, muchas gracias por acompañarme
y cada uno de ustedes tengan una linda noche. Cuídense, chicos. Adiós.